Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, lunes, en donde vamos a ver sobre el tamaño del proyecto. Es muy interesante, puesto que es una de las partes importantes del estudio técnico que tienen que realizar cuando estén diseñando los proyectos. Entonces, vamos a ver, como les decía, el tamaño del proyecto. Les comunico que el día de mañana no hay clases para ningún curso, no hay clases debido a que hay reunión de profesores, ¿no? Así que aprovechen el tiempo, avancen materia y avancen las tareas que tengan que realizar. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces al diagrama, al tamaño del proyecto, perdón. Bien. Es importante que cuando hablemos del tamaño del proyecto ya se imaginen una delimitación del mismo, es decir, siempre deben tener como referencia la capacidad que va a tener para producir su proyecto informático. En este sentido, ustedes deben establecer si es alguna situación de un proyecto de telecomunicaciones, deben ver el ancho de banda que van a requerir, la capacidad de usabilidad para que este no les colapse, cuántos es el factor de coincidencia de uso del mismo. Es decir, esta tendrán que establecerla ustedes dependiendo de la unidad de tiempo, puede ser diaria, semanal, por mes o por año. Además de esto, me va a dar una idea de qué tipo de recursos o requisitos de usuario o requisitos institucionales se va a tener, tanto a nivel de equipos como a nivel de TICs. Debo ver si estos están disponibles. Primero, si no están disponibles, ver que hay que adquirirlos. Y segundo, pues determinar la capacidad de producción de cada uno de ellos. Bien, en este sentido, el tamaño de un proyecto no es más que la función de la capacidad de producción, función de la capacidad de producción en el tiempo y de una operación en conjunto. Es decir, si yo quiero tener una camioneta pequeña, lógicamente va a tener una capacidad de 20, 30 quintales. Si yo quiero transportar mayor peso, mayor tonelaje, entonces debo adquirir una camioneta de mayor capacidad de tamaño. Entonces, a eso se refiere el tamaño del proyecto o la capacidad instalada para producir. El tamaño de un proyecto me establece como uno de los elementos esenciales, primordiales y además relevantes dentro de un estudio técnico, ¿sí? Realmente no sé cómo les han enseñado a ustedes a hacer los estudios técnicos, pero por lo que veo en la documentación, no los veo de manera adecuada. Entonces, en base a esto, tienen que ustedes preguntarse bien, desde el punto de vista técnico, ¿cuánto va a producir? Por ejemplo, se me ocurre un sistema de facturación. ¿Cuántas facturas por minuto? ¿Cuántas facturas por día? ¿Cuántas facturas por hora quiere hacer? ¿Cuánto usar de cada factor de producción? Es decir, pongo la impresora en modo económico, o lo pongo en alta resolución, y todo eso lógicamente va a incidir en la cantidad de tinta que yo requiera para poder imprimir ese documento. La velocidad de la máquina, la velocidad de la comunicación o transmisión de información, la capacidad que va a tener el disco duro o el servidor, entre otras cosas. Entonces, a eso se me refiere el tamaño del proyecto y su estudio técnico. Sin embargo, es importante definir el tamaño del proyecto, definir cuál va a ser el tamaño que tiene, porque o sobre este se estimará la rentabilidad, se estimará las inversiones, el presupuesto referencial de mi proyecto. De tal manera que esto se va a manifestar de manera primordial en qué forma incide sobre el nivel de las inversiones y los costos, en qué forma incide sobre el nivel de las inversiones y de los costos. Además, me va a permitir determinar el nivel de operación y, por otro lado, de acuerdo a la producción, cuánto puede retornar por ingresos de venta. De esa manera, yo puedo establecer una factibilidad económica financiera y allí poder establecer si es factible o no es factible. Técnicamente puede ser muy bueno, pero asimismo, económicamente puede ser muy costoso.
Entonces, tengo que llegar a un equilibrio que las inversiones y los ingresos me permitan financiar los gastos. Es decir, yo voy a contar con información que me permite tomar decisiones respecto al tamaño del proyecto. Bien, entonces, miren, ya empieza a generarse información para toma de decisiones. El tamaño del proyecto generalmente tiene variables complementarias. Bien, en este caso, las variables complementarias primordialmente pueden ser muchas más. Yo he recopilado 6. ¿Sí? Yo he recopilado 6. Es decir, el número de usuarios por unidad de tiempo. Número de usuarios por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, yo necesito saber el número de usuarios por unidad de tiempo. ¿A cuántas personas puedo atender? ¿A cuántas personas les puedo dar comunicación? Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta en la facultad que llega un momento dado que el sistema de internet colapsa, porque el número de usuarios por cada cierto tiempo, en horas pico, colapsa, se pone lento. Hemos tenido también la otra más que observación, otra de las experiencias es ahora en el uso del aula virtual. Bien. Segundo, área de cobertura geográfica. Voy a seguir con el mismo ejemplo en la facultad. ¿Hasta dónde me llega la cobertura del Internet? Generalmente yo siempre he visto por el lado del auditorio, arriba en el segunda planta, así mismo por ese lado, veo bastante gente que se pone por esos alrededores para que de esa manera decir, por aquí hay mejor cobertura. 3. Valor de los bienes o servicios producidos por la variable de tiempo, es decir, durante el tiempo primero de diseño y de desarrollo, ¿cuál va a ser el presupuesto? ¿Me alcanza, no me alcanza? ¿O solo me alcanza a poner un access point, 2 access point, entre otras cosas? También debo considerar la cantidad de materias primas o insumos, es decir, recursos. ¿Cuánta cantidad de cables? ¿Cuántos dispositivos a nivel de insumos menores, entre otras cosas? Y la suma de todo eso me va a permitir establecer un quinto punto sobre el monto de las inversiones. Es decir, ¿cuánto voy a requerir? Y además, también establecer cuántas personas se van a emplear, para poder desarrollar el proyecto. En este momento, pues estamos con 21 estudiantes que están conectados aproximadamente. Bien. También tenemos que la unidad fundamental y que deben tomar muy en cuenta como medidas de tamaño por tipología de proyectos, ¿sí? Por tipologías de proyectos. Aquí tenemos un ejemplo como para que ustedes puedan establecer esa cantidad de productos por unidad de tiempo. Tengo 7 ejemplos. Si el proyecto es de educación, entonces mi número de usuarios por unidad de tiempo sería cuántos alumnos por año, cuántos alumnos por semestre. Ahorita que estamos en cuestiones del COVID, yo puedo establecer cuántos usuarios, cuántos pacientes han sido atendidos diario por COVID o por no COVID. ¿Sí? Si nos vamos a un proyecto número 3, que es un proyecto hidrosanitario, yo puedo decir cuántos metros cúbicos por año, cuántos metros cúbicos por día o por mes. En lo que es ingeniería y tecnologías, cuántos kilovatios hora por año, cuántos megabits por clientes. En transporte, cuántos pasajeros por día, y así sucesivamente yo puedo ir estableciendo dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Bien, entonces es importante que esta unidad fundamental que estamos explicando yo la pueda establecer como variables complementarias dentro de mi tamaño del proyecto. Bien. Sin embargo, tenemos ciertas medidas especiales en cuanto al tamaño, ¿sí? En salud, siempre ustedes habrán escuchado que se habla camas disponibles en UCI por la cuestión del COVID. En lo que es cultura y recreación, sillas o butacas. En telefonías, cuántos nodos o capacidad de usuarios. En redes y telecomunicaciones, puntos de red. En laboratorios de TIC por especialidad. En cyber, cuánto ancho de banda tiene cada computador. Y a nivel de licencias, por computadores, cuántos usuarios pueden tener esa misma licencia. Entonces, son medidas especiales y son medidas específicas las que estamos nombrando para que ustedes deben considerar dentro de su tamaño de proyecto en cuanto al diseño. Bien, ¿qué más debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta factores que determinan el tamaño de la inversión.
¿Cuáles son esos? Bien, primero es importante el tamaño del proyecto, puesto que para estudiar su tamaño, su dimensionamiento, es fundamental determinar el monto de las inversiones. A veces uno le pregunta al cliente cuál es su capacidad tope de invertir, con cuánto dispone. Sí, es una de las cosas que siempre le pregunto. De esa manera, pues se cuantifican los costos de operación y los ingresos que yo proyecto a futuro inmediato tener. Bien, en este sentido, entre los factores que debemos considerar son 5. El mercado, es decir, a quién voy a atender, a quién voy a vender, a quién voy a darle servicio. Si tengo un cyber, ¿cuántas máquinas debo tener dependiendo del lugar que estoy? Si soy un ISP, es decir, un proveedor de Internet, debo saber cuánto es mi ancho de banda para saber a cuántos clientes puedo atender. Si voy a poner un laboratorio de informática, tengo que saber cuántas computadoras, dependiendo de cuántos alumnos estén matriculados. En cuanto al proceso técnico, pues ya es en la parte metodológica, dependiendo de la tipología de proyecto informático que ustedes tengan, entonces tienen que ir estableciendo cuál es la metodología que más convenga. Desde luego, optimizando costos y si es posible, siempre es preciso utilizar, en este caso, herramientas metodológicas libres. Bien. También deben considerar la localización del proyecto, dónde va a estar ubicado, dónde va a estar localizado. Porque esto también da su importancia y su relevancia en la medida que en esa localización deben haber facilidades de transportación, facilidades de parqueaderos, entre otras cosas, que sea fácil de llegar. Voy a dejar para lo último el financiamiento y trataremos ahora del suministro de insumos, ¿no? Debo ver mis proveedores, con qué frecuencia me van a proveer de materia prima y con qué frecuencia me van a proveer de soporte técnico. Y todo eso se me genera en una sumatoria de costos que me va a dar un presupuesto. Y es lo que ya, nuevamente, lo que decía al inicio con la importancia del tamaño del proyecto, preguntarle al inversionista, preguntarle al cliente, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Puedes financiar estos gastos? ¿Sí o no? No nos alegremos con que el proyecto se vaya subiendo de costos. Más bien preocupémonos porque no sabemos, imagínense, están haciendo el diseño y el dueño o el cliente les va a decir, ¿sabe qué? No tengo dinero para invertir. Entonces, deben tomar muy en cuenta estos aspectos que se están considerando. Bien. Es importante uno de los elementos que ya habíamos visto, que como lo es el mercado. El mercado, es decir, a qué masa, a cuántos voy a dar servicio, a cuántos voy a vender, de qué tan grande va a ser mi oficina, cuántos computadores yo estimo vender por día, cuántos mantenimientos puedo realizar por hora, etc. Es decir, el estudio de mercado me permitirá establecer la existencia o no de una demanda potencial. Es decir, voy a saber si hay clientes, si hay usuarios o no. Y de acuerdo a eso yo determino su tamaño. Y considero 3 aspectos. El primero, que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo. Es decir, la demanda insatisfecha van a ser los clientes que ustedes van a atender. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, tengo 20 personas, que es la demanda, y digo que de las 20 personas, apenas 5 quieren el servicio, apenas 5 se conectan al Internet. Segundo, que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto. Es decir, que si hay los 20 requieren ser atendidos. Entonces me preguntaría, ¿hay cómo atender a los 20? ¿Hay cómo darle Internet para los 20? ¿Hay cómo darle servicio a los 20 de mantenimiento en un día? O que la demanda sea menor con la relación del tamaño mínimo. Son importantes estos 3 aspectos. Mayor a la demanda insatisfecha, igual a la demanda insatisfecha y menor a la demanda insatisfecha. Yo ya me pongo a tirar números y digo, bueno, cualquiera de los 3 escenarios que estoy analizando me permitirán tener los ingresos para poder financiar mi proyecto. O, lo contrario, la cantidad de demanda que tengo no me va a hacer saturar, por ejemplo, el sistema de redes, no me va a saturar el sistema de conexión inalámbrica de Internet.
Entonces, todos esos detalles me van a permitir establecer aspectos importantes para la toma de decisión. El segundo apartado, que era el proceso técnico. Bien, todas son importantes, esos cinco aspectos, cinco hitos que yo mencioné. Dice que también me permite determinar el tamaño del proyecto. En ocasiones, esto exige una escala mínima de producción para ser económica, es decir, optimizo. En otras palabras, bueno, bonito y barato. Esto me permite analizar la posibilidad de construir algunas plantas o solamente una que sí me permite establecer la capacidad de atención en la que yo quiero. En ese proceso técnico yo tengo que saber qué voy a desarrollar, quién lo va a desarrollar, cómo, de qué manera, en qué lugar, para qué lo va a hacer y cuándo. Entonces, ese es el proceso técnico que ustedes tienen que responder en base a los requerimientos del cliente o las necesidades del proyecto. Le decía que es importante la localización, ¿verdad? Tanto a nivel macro como a nivel micro, como lo dice el dibujo, porque de esa manera me puede afectar la producción. Entre más lejos, más difícil de que lleguen los clientes, los costos por transportación de materiales y recursos van a ser mucho más caros. Entonces, hay que buscar facilidades que me permitan que la materia prima que el cliente pueda llegar con mucha facilidad. Es importante el sitio elegido para ejecutar el proyecto, dice, y no dispone de la cantidad de insumos suficientes y accesos idóneos. Bien. Siempre, yo no solamente lo veo como la ubicación geográfica, suponiendo, ¿dónde tengo que ubicar los servidores? ¿Dónde tengo que ubicar, dónde estarán localizados los access points? ¿Dónde estará localizado el switch, el panel de control? ¿Dónde está localizado el data center? Por ponerlos así. Entonces, es importante hasta para que se faciliten los mantenimientos preventivos o correctivos. Bien. ¿Qué otros detalles tenemos para la localización de mi proyecto? Bien. Mi empresa, que es la que me va a requerir los servicios, miren la flecha, ¿ve? Todas las flechas están en direcciones doble vía. Bien, si me voy con el mercado, dice que el mercado debe ser potencial, debe estar centralizado, debe estar disperso y debe determinar un peso del producto terminado. ¿Sí? La energía eléctrica, pues tengo que ver que esta se me facilite de manera que no me salga demasiado elevado. En general, los servicios básicos. ¿Sí? Es importante el clima, los aspectos sobre el medio ambiente, el entorno, porque los proyectos conllevan costos escondidos. Por ejemplo, yo necesito una impresora y en ese momento lo que pienso es el valor de la impresora. Pero uno de los costos escondidos es la renovación o la compra nueva de los cartuchos o tóner, ¿verdad? Entonces, esos son costos escondidos que muchas veces no consideramos. Otras situaciones como costos escondidos dentro del proyecto y que tienen que ver con la localización es la planificación o hacer planes de mantenimiento preventivos y correctivos. La mano de obra también es importante para que, imagínense, deben movilizarse. Por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, con la situación que se está viviendo, el mall no abre los locales comerciales, solo el patio de comida. Y los locales comerciales no los están abriendo por dos aspectos. Primer aspecto, porque tendrían que pagarle costos extras a los trabajadores. Y segundo aspecto, se les dificulta mucho más la transportación, puesto que no todos los vehículos tienen el privilegio de poder andar ese día domingo. Los fuentes de abastecimiento y las comunicaciones son importantes, no solamente comunicaciones a nivel de vías, sino comunicaciones a nivel de las TICs. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor, pueden irles haciendo. También tenemos la parte del financiamiento. Para mí es una de las situaciones más importantes. Técnicamente, operativamente, el tamaño puede estar muy bueno, pero si el costo es muy elevado, entonces ya se me va a complicar poder desarrollar o cristalizar el mismo. La inversión del proyecto puede ser afectada por la capacidad financiera.
Actualmente miren cuántas empresas han cerrado. Afortunadamente se mantienen por allí las empresas de telecomunicaciones de TIC, pero también asimismo se han complicado algunas situaciones como para que se den facilidades para que puedan abastecerse cada una de las empresas y poder dar la atención ante los requerimientos del cliente. Como dice ahí, es uno de los aspectos más importantes, más álgidos, previo a la implementación de un proyecto. Muchas veces existe un límite máximo de inversión de acuerdo a la capacidad financiera de los inversionistas. Entonces eso también me limita, ¿no? O muchas veces el cliente dice, sabe que no me alcanza, pero hágalo, es que no tengo. Entonces uno también tiene que preguntarle cuál es su capacidad de pago y dependiendo de eso yo le hago un proyecto adaptativo a sus necesidades y que puede iniciarse en algunas fases. Bien. Los suministros de insumos están relacionados bastante con los proveedores, ¿sí? Entonces, es recomendable que no se peleen con los proveedores. Es recomendable que sean responsables con los proveedores. En este sentido, pues, hay que presentar cotizaciones, actas de compromiso, para que el proveedor pueda abastecer de manera regular, de manera periódica y de una forma conveniente lo que ustedes requieran. Lógicamente, va a proveerles si es que les pagan, si no, no lo van a hacer. En este sentido, hay que considerar los volúmenes y las características de los siguientes aspectos. Primero, de las materias primas. No llenarse con material que no tenga alta rotación. A veces los de menos rotación son los más caros y que se llevan un alto porcentaje de las inversiones del proyecto. Segundo, la localización de las áreas de producción. ¿Dónde están? Hay que ver que estén en puntos intermedios y dice que me permiten ajustar el tamaño de la planta. Para eso, yo tendría que revisar lo siguiente. Primero, ¿qué tan dispersos están las áreas de producción? No tienen que estar muy alejadas. Los procesos deben ser contiguos, de tal manera que la infraestructura y la comunicación a nivel de Internet o a nivel de telecomunicaciones y transporte sea la más fácil. Y finalmente, cuya caracterización de aprovisionamiento de la materia prima no vaya a perjudicar a un deterioro de vencimiento ni que tampoco ésta se dañe con mayor rapidez. Bien. En este sentido, me he permitido establecer estas láminas, estas gráficas, para que se den cuenta cómo me debe evolucionar el proyecto en función del tamaño. Sin embargo, yo tengo que considerar primero la capacidad instalada, en este caso partiendo desde un punto mínimo, hasta posteriormente expandirme y llegar a una alta capacidad, considerando que la expansión va a ser escalonada, es decir, paso a paso. Los proyectos se inician a pequeña escala, ¿sí? Por eso les decía, les hablaba de fases, háganlo en fases. Y esa proyección pues se lo va haciendo dependiendo de la necesidad de la demanda. Bien, en este sentido, pues nosotros podemos observar aquí que en el tiempo de años y en base a la capacidad instalada, yo me doy cuenta que tengo, miren, ve, un triángulo, podríamos decir, una tercera parte de lo que yo instalé que está ociosa. ¿Sí? Que está ociosa, es decir, que más que generarme ingresos, me está generando gastos. ¿Qué más podemos ver ahí? Yo puedo observar que de acuerdo al volumen de producción y de ventas, es decir, cuántas cantidades vendo y cuántos ingresos tengo, yo voy a tener costos fijos, es decir, con seguridad el costo fijo que va a tener, el producto, yo tengo que imputarlo al producto. Vamos a tener costos variables dependiendo la temporada de producción, dependiendo si son grandes o pequeños volúmenes de producción simultáneos. Y la sumatoria de los costos fijos con los costos variables me va a dar el costo total. Y en base a eso yo tengo que ver los ingresos. Miren, observen, la línea de ingresos es esta, ¿ven? Entonces, llegará un momento dado que esa línea de ingresos supera el costo total, es decir, hay una diferencia. Si yo disminuyo la cantidad del costo total que llega hasta acá arriba, menos la cantidad, de los ingresos menos el costo total, entonces tengo que el costo total es mayor que los ingresos. Si estuviera al revés la gráfica, es decir, esta línea
fuera por aquí abajo, entonces no me va a convenir producir ni ese tamaño porque voy a vender menos de lo que voy a gastar. Eso implicaría pues una advertencia a que el proyecto pueda ser terminado. A ver, Rubén. Bien, bien. El costo variable, bien, vamos a darnos cuenta, vamos a poner un ejemplo. Bien, me dicen que tengo que hacer un punto de REC, hablemos de un punto de REC, ¿verdad? Bien, yo ya sé que para el punto de REC necesito cable, necesito 2 terminales, ¿verdad? Uno para el switch y otro para el cajetín, así que lo vamos a hacer cableado. Por poner el ejemplo, vamos a hacer un cableado. Yo necesito la cajita y necesito los conectores, ¿verdad? Eso es fijo. Caja, conectores y tienes que poncharlo. Eso es costo fijo. Costo variable. Tú no sabes si vas a necesitar 5 metros o vas a necesitar 10. El valor del cable, por ejemplo, 70 centavos, si utiliza 5 metros, 3.50, si utiliza 10 metros, $7. Entonces, ese es el costo variable. ¿Sí? Entonces, un punto de red cableado me va a variar dependiendo de la cantidad. El valor del cable, el valor del total del cable, me va a depender de la cantidad de cable que utilice. Bien, lo mismo podría decir si yo quiero un access point. Tú sabes, y tienes el costo fijo de la P, pero para llevar la señal cableada hasta ese lugar necesitas saber la distancia. Entonces te va a variar. ¿Qué otro precio variable podríamos tener? ¿Qué otro ejemplo? Un servicio de internet. Te va a variar el costo dependiendo del ancho de banda que tengas. Más ancho de banda, más costo. Un computador. Te va a variar el costo si es una computadora de última generación, con una capacidad grande de disco duro, con una capacidad grande, por ejemplo, se me ocurre en este momento de tarjetas de memoria, por ejemplo. Entonces, en ese momento se me van dando las variables. Vamos a ver a nivel de facturación, por ejemplo. Si tú ves que estás comprando, necesitas imprimir una factura, pero si estás comprando la papelería con papel químico, entonces te va a variar el costo, es mucho más caro. Si tú pones una impresora de inyección a tinta con una láser, la láser lógicamente tiene mejor calidad, pero también los costos son mucho más altos. Te van a variar si tú pones una impresora de láser o pones una impresora de inyección a tinta. Sí, espero haber aclarado tu pregunta, Calixto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, no hay, parece. Bien. Ahí tengo otra lámina también bastante importante y la podríamos revisar. Bien. ¿Qué tenemos con esta lámina? Bien, yo me estoy dando cuenta cómo me va a evolucionar el proyecto. Bien, ¿cómo me va a evolucionar? Bien, vamos a analizar primero la de aquí abajo y yo digo que de acuerdo al tiempo del ciclo de vida de mi proyecto, el tiempo que me va a durar, todo lo que está con celeste es capacidad instalada. ¿Sí? Todo lo que está con celeste es capacidad instalada, pero también me voy dando cuenta todos estos vacíos en blanco que están acá arriba, que es una capacidad ociosa. Por ejemplo, me compré una casa inmensa con 5 dormitorios, pero apenas somos 2 personas. ¿Para qué me compro una cama con una habitación con 5 dormitorios si solo somos 2 personas? Dice que yo puedo ampliar la capacidad cuando esta se empieza a saturar. Sí. Entonces, primero tienes que hacer un buen análisis del factor de coincidencia de uso. ¿Qué otra cosa tiene importante? Oferta y demanda, es decir, los clientes y la competencia. A eso se llama oferta y demanda, clientes y la competencia. Bien, dice que inicialmente, con un proyecto piloto a pequeña escala, cuando mi negocio es pequeño, en este caso esto de aquí, ¿sí? Y luego, de acuerdo a la demanda, yo voy a ir creciendo. Es decir, una aproximación a la demanda en función de los recursos, y es una estrategia solo para proyectos que generan beneficios con un porcentaje de capacidad instalada. Yo empecé con este negocio pequeño, ya me creció casi 3, 4 veces más,
me sigue evolucionando, y me estoy dando cuenta que pese a mi crecimiento, todo lo que está en el área blanca es una demanda insatisfecha. ¿Qué significa eso? Que todavía hay clientes que necesito atender. Pero eso yo lo puedo verificar con la viabilidad de una experiencia piloto de cómo esta se vaya expandiendo. Y tengo que ir tomando datos. Empiezo con mi negocio pequeño y voy tomando datos. Acuérdense en los indicadores. Entonces, voy teniendo indicadores y de esa manera me puedo ir dando cuenta cómo va evolucionando y cuál es mi proyección para que esta no se sature. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Ustedes sí vieron, por ejemplo, el sistema de eje coordenada, ¿no? XY, tengo aquí el sistema XY, y observen que yo tengo las cantidades vendidas y tengo el ingreso de esas cantidades. Entonces, esto se me va a generar y es importante para el análisis económico, y me llega a algo que está aquí, punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio entre una oferta y otra oferta, se me generan dos áreas, una azul y una roja. El área que está hacia el eje X y Y es un área que me está generando pérdidas. ¿Sí? Me está generando pérdidas, es decir, que yo puedo darme cuenta gráficamente que el proyecto me está generando pérdidas. O si este gráfico me proyecta un área hacia afuera de color rojo o rosado, indica que esa será mi utilidad. Es decir, que el costo total menos el costo fijo más el costo variable. Tengo aquí mi costo fijo, es decir, hay que saber interpretar. Y se me genera un punto azul donde se intersectan la oferta y la demanda, entonces llego a un punto de equilibrio. Significa que de aquí para arriba es lo que a mí me va a interesar en mi negocio. Yo ya tengo que irle haciendo generar o hacerle entender al cliente que financiera y económicamente sí es rentable el negocio. Bien, vámonos al gráfico de arriba. Yo tengo ahora dos escenarios. Un proyecto 1 con una capacidad instalada y un proyecto 2 con otra capacidad instalada. Bien. Y se dice, por cuestiones de colorimetría, que para la primera área de la demanda tengo la capacidad instalada, yo la 1, el proyecto 1 la represento con rojo y para las 2 la represento con color naranja. Bien. Y sin embargo me podría aparecer una tercera área, ¿sí? Una tercera área que es la naranjada ya mucho más fosforescente, como un área más demandada, ¿no? Entonces, inicialmente esa capacidad está subutilizada, ¿sí? Luego se empieza a proyectar una demanda insatisfecha, es decir, que hay gente que necesita más de ese servicio y sigue creciendo, pero también se me sigue presentando capacidad subutilizada. Es decir, en ciertos transientes, en ciertos momentos, se me está generando también demanda insatisfecha, de tal manera que el proyecto tiene que atenderla a través del tiempo. Bien. Previo a terminar sobre la implicación del tamaño o dimensionamiento del proyecto, tenemos en resumen los siguientes pasos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bien, son procesos algorítmicos, es decir, que tienen una secuencia lógica, en donde el primer paso es de establecer la población objetivo a partir de la población afectada. Es decir, Manta, y digo que en Manta yo quiero atender solamente a la gente que quiere escuchar música, se me ocurre. Ya, Spotify, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere de población objetivo, población afectada. ¿Quiénes son los que quieren? 2, hay que establecer una dimensión preliminar. Yo siempre les recomiendo que lo hagan con un escenario conservador, es decir, un escenario en donde empiece con un piloto pequeño, con una escala diferente. Paso 3, la hipótesis que ustedes vieron en el paso 1, es decir, que ya identificaron quiénes son sus potenciales clientes, entonces empiecen a poner un tamaño de factores incidentes. Es decir, que ya empiecen a darse cuenta de qué manera el proyecto les va a ir creciendo. Empiezan en el paso 4 en el paso 4 empiezan ustedes a establecer
empiezan a establecer un ajuste técnico, no un ajuste al ojo, un ajuste técnico que me permita partir desde mi estado inicial hacia un futuro. Lo pueden ir haciendo proyectivamente por tiempos y van a darse cuenta de las restricciones o conveniencias que van a tener con esa ampliación. Y finalmente el paso 5 es ajustar la validación de la población objetivo para de esa manera el tamaño de dimensionamiento del proyecto pues nunca se sature. Es decir, me trabaja en condiciones óptimas normalmente. No sé, por ejemplo, a nivel de telecomunicaciones, cuál es el margen que deben dejar de reserva. A nivel eléctrico se deja un margen del 25%, de tal manera que no llegue a colapsar ni se sobresature el sistema. No sé, por ejemplo, en telecomunicaciones, cuál será el margen de reserva, pero sí debe haber un margen de reserva para que haya liberación de recursos, ¿no? Bien, entonces, queridos alumnos, eso es más o menos lo que tenía preparado para la clase del día de hoy. Igual, si hay preguntas, alguna duda, alguna inquietud, por favor, pueden hacerla. Con gusto les responderemos. ¿Hay preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, sí la escucho. ¿Alguna pregunta, Fabricio? Enzo, ¿estás por No, ahí? ingeniero, no. No, ninguna pregunta, ingeniero. Bien. Bueno, entonces, le reitero, el día de mañana no hay clases con ningún curso, ¿ah? No hay tutorías tampoco, tienen el día libre, toda la facultad. Vamos a tener reuniones de profesores, entonces para que ustedes también organicen su agenda, ya sea personal o laboral, ¿no? Bien, nos vemos Dios mediante el día miércoles. Hasta pronto, un abrazo. Listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.